Hola amigos, ¿qué tal? Hoy estamos en el Centro Cultural Mixquicositas, en realidad el Centro Cultural Chichería Mixquicositas. Es un espacio dentro del municipio de Cochabamba. Y estamos con el señor Marcelo Antezana, más conocido como el Marcelino, quien es creador de este espacio, que tiene mucho contenido simbólico, social y hasta político. Y a ver, queremos conocer un poquito más sobre el ambiente y luego abordaremos una investigación de carácter sociológica que se hizo en este espacio. Marcelino, gracias por recibirme en este ambiente tan particular, tan cochabambino, y bueno, con el néctar, o como tú le dices, alquimia, así se llama. No, la chichita del valle, ¿no? Es nuestro néctar del valle, maravilloso producto del maíz. Salud, hermano querido, bienvenido. Gracias. Una gotita para la Pachamama, siempre infaltable. Salud, hermano. Gracias. Salud. Salud. Salud para la Pachamama, Eso. a nuestros ancestros. ¿Tú le haces la chicha? Me encargo, sí, justo debajo de este espacio hay una fábrica que todavía no está funcionando. Ahí pretendo hacer la chicha más rica del mundo, similar a esta, pretendo igualarla. Es un rescate de recetas ancestrales. Actualmente la chicha está muy contaminada con colorantes y azúcar, procesos rápidos. Es muy raro encontrar una chicha de alta calidad como esa, ¿no? Que tenga el proceso natural de fermentación de 7, 8 o más días, que tenga subproductos como el arroz, la misquiqueta, todo aquello que actualmente ya no sacan las actuales fábricas de chicha, que procesan hasta el último gradito para convertirla en chicha simplemente, ¿no? Mira, comencemos con un tema importante, creo que es el central, el tema de la chicha en el Centro Cultural Chichería, Cositas. Pero hay algo, y yo un poco he abordado tu historia debido a la investigación que hizo David Tosico, en donde hay algo que me llama la atención. Según el relato del investigador, tú creciste en un grupo familiar dedicado a la gastronomía y a la creación de bares. Hay uno que se llama Choc Bar Europa, algo así. Sí. Y sabes que me parece contradictorio, que comenzaste tus orígenes en ese ambiente eurocéntrico, como se diría, y hoy día, ahora tenemos este centro cultural que es muy tradicional, muy cochabambino. Ese cambio me llama la atención. Bueno, soy el resultado de la suma de todos mis ancestros, ¿no? Por ambos lados de mis abuelos paternos y materna. Son gastrónomos, uno tenía chichería, el otro quinta. Mis papás heredando ese legado, también tuvo su primer local, que era el Chop Europa, que fue comprado a unos alemanes. Esto estaba ubicado frente al Teatro Achá. Es ahí donde yo nací. Mis primeros pasos, mi casa ha sido un restaurante, que era el Chop Europa. ¿En la plaza principal? De la plaza principal del Teatro Achá. O sea, cuando me dice, ¿tú de dónde eres, Marcelo? Yo digo, es más cochabambino, que yo creo que no existe. Prácticamente nació debajo del Cóndor, ¿no? Sí. Donde aprendí a caminar, en la plaza principal. Mis primeros juegos en la plaza principal, a media cuadrita, ¿no? Entonces es ahí donde mi papá tenía un restaurante que fue comprado a unos alemanes, que era el Chop Europa, que era uno de los 2 restaurantes únicos que había en Cochabamba de esa categoría, que servía el chop de grifo, ¿no? Que era de barril. Cerveza. Entonces, bares de élite podrían decirse, porque ahí solo entraban abogados, filósofos, pensadores políticos, etcétera, etcétera, donde se servía la cerveza en vasitos muy delgados y se servían de 2 en 2. O sea, difícil que puedas pedir un chop, eran 2. La señal era 2, y venían de 2 en 2. Si estaban entre 2 amigos, compartían 1 y 1, ¿no? Entonces no se calentaba, y uno solo, bueno, pedía primero uno y después le traían el otro en sí. Y el otro bar era el Chop Comercio, que estaba en la Jordán. Entonces eran los 2 únicos locales, el cual, por ejemplo, en el Chop Europa tenía un menú alemán, habían nudos con chucrut, chorizo viena con puré, etcétera, ¿no? Unos caldillos de chogas, etcétera, etcétera, platos muy elegantes, finos para el resto de la población. Pero al mismo tiempo el contrasentido es que mi abuelita tenía una chichería a 3 cuadras de ahí, donde se servía chicha, sándwich de enrollado, tostadito con chicharroncitos, y ahí lo mismo, pero era ya más de donde el obrero, el albañil, el carretillero podía parar un ratito en su jornada, entrar y pedirse un doble, porque la chicha no se servía en esos tiempos en tutuma, ni en jarras de cerámica, se vendía en vasos de cristal y en jarras de
La cerámica y la tutuma era solo para el indio en ese entonces. O sea, el plato de barro, la tutuma, la jarra era para el pueblo, para el indio, relegado a áreas rurales. En la ciudad se tomaba el doble, que era el vaso de chicha, Sí. asimilando un keru, digamos, ¿no? Porque era un vaso doble, grande, gordito, era la dosis perfecta. Un doble pedías, una doblecita. Y hoy día, y claro, antes tenía esas características, pero hoy día tú has mantenido el tema de manejar todavía la tutuma. Sí, justamente tengo un maestro que en paz descanse, Wilfredo Camacho García, que ha hecho una gran labor de rescate de nuestras tradiciones y nuestra cultura, y hasta antes de él la cerámica era para macetas. No se utilizaba los platos de barro, los chillamis, ¿no? O muy relegado para el área rural. Hoy en día, gracias a la ñaupa manca micuna, que hace una jornada por muchos años que realizaba hasta más de 5 jornadas al año, rescatando y revalorizando todas nuestras tradiciones, especialmente dentro de la gastronomía, el baile, la vestimenta, las costumbres de ritos de Todos Santos, de la Huayunca, del Mastacu, del carnaval de antaño, etcétera, etcétera. Entonces es ahí donde se ha revalorizado un tanto más el uso de la cerámica ancestral y la tutuma. Sí. Y has hecho una práctica que también está en investigación de David, y me lo has hecho aquí así espontáneamente. Es el de yo visitante. Tú, ni bien nos contactamos, me invitaste la galeta o la tutuma de bienvenida. Y según entiendo eso, me dicen desinfección. Eso se hace con todos los visitantes. O sea, ¿qué buscas provocar o qué sentido le das a esa práctica? Claro. En realidad esta práctica es muy tradicional dentro del valle, de las chicherías, ¿no? Tú llegas a una chichería y te invitan la galeta, que es muy normal, para que tú pruebes si la chicha está de tu agrado, y si vas a pedir una chiquitita o simplemente te conformas con una tutuma o te llevas un balde, ¿no? De eso va a definir la calidad de la chicha, y es el cariño de bienvenida, ¿no? Bienvenida, babita, y servite, pues. Entonces en esa galeta tú pruebas. Entonces, dentro de la cotidianidad hemos tenido un problema de salud hace 6 años, que era la pandemia, ¿no? Y era de rigor desinfectarte a cualquier lugar. Incluso te rociaban con muchos químicos y cosas para llegar o poder entrar a una institución. No podías entrar sin barbijo. Entonces, de alguna manera, esta desinfección, o sea, lo que es la galeta, yo la convertí en una desinfección, pero no tanto corporal, sino anímica, espiritual. No es un alegrador, es un cambio de chip. Estás en un lugar donde estás con tus preocupaciones, con tus problemas, con tus motivos X, entonces con una tutuma de bienvenida y una sonrisa te cambia ya la energía, ¿no? Entonces ahí, y acompañando el espacio, como es las mis cositas, que intenta transmitirte un paraje de paz, de naturaleza, de sentirte en un lugar tranquilo, ¿no? Porque aquí tratamos de identificar la Cochabamba de antaño, la que era allá viejos tiempos de 1890, 1910, donde las casas coloniales, ahí eran las chicherías, que en la misma plaza principal habían muchas chicherías, hoy en día relegadas hacia el área rural. O sea, actualmente no hay licencias de funcionamiento para chicherías en área urbana. Obviamente, si quiero sacar una situación de pub o resto bar, que sé yo, con un nombre gringo en inglés o en francés o lo que sea, seguramente me podrían dar una licencia al rato, pero como yo propongo que se reconozca como chichería centro cultural, no hay licencia de funcionamiento para estos casos. ¿Qué te parece? Un tema complejo. Y hay algo ahí entre lo que dijiste, esa dificultad que estás teniendo con la institución municipal. Creo que has tenido anécdotas y una serie de dificultades, ¿no? Y me enteré también de que hay una contradicción entre las instituciones, porque me informé que te habían sancionado municipalmente. Claro. Pero por otro lado, la brigada parlamentaria te hace un reconocimiento por proteger la tradición ancestral de la cultura boliviana. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso? Bueno, son muy rígidos en la alcaldía. Está faltando suavizar un poco las leyes, ¿no? Hablan de boca para afuera con la energía naranja, como es impulso naranja, el turismo y todo aquello. Y es lo que tratamos de hacer acá. Cultural y turísticamente es el lugar más indicado para atraer a un visitante de afuera, de cualquier lado. Visitar aquí refleja la Cochabamba actual, o sea, profunda, con toda energía. Y eso la alcaldía no
no me dan la licencia de funcionamiento, a pesar de que ya la he requerido muchas veces. Vienen inspecciones, miran, pero quieren que saque como restaurante, ¿no? Es un nombre en francés, pero si yo quiero que salga chichería, no puede, o sea, no hay, no hay un capricho de mi parte, porque estoy empecinado de que haya un rescate real en lo que es la esencia cochala con su chichería. El espacio donde posiblemente tu papá y tu mamá han hecho clic, con los abuelitos, donde los mejores negocios se han pactado, donde tienes un lugar tranquilo para bailar una cochita o para charlar con un amigo, ¿no? Sin necesidad de música estridente, sin luces, sin mucha modernidad, sino más bien encontrarse en ese espacio de paz. Y sí, la gobernación ha entendido el mensaje y ha hecho una declaratoria como espacio centro cultural. Último refugio de la campiña de Zarcobamba, le ha puesto este nombre doña Rosalena Novillo, una historiadora cochabambina. Sí. Entonces, eso es lo que intenta hacer, un refugio de paz. Refugio de paz, de tradición. Y de tradición. Marcelino, ahora vamos a conversar con David, mi colega, mi compañero, David Torrico. Él es sociólogo de profesión, tiene el grado de magíster, él estudió en la Universidad Mayor de San Simón, fue compañero de aulas. Entonces, David, qué bueno volvernos a ver después de un buen tiempo, ¿no? Nos estamos viendo. Y qué bonito el momento, el lugar donde nos vamos a juntar, a congregar, para charlar sobre esta tu tesis de investigación que titula Resignificación de la modernidad a través de la producción de sentidos culturales en el Centro Cultural Chichería Misquicositas. Tesis de maestría. Bien, che, bien. Es un aporte novedoso de valorizar lo que tenemos. Me llamó mucho la atención, me gustó mucho la introducción. Dije, no, hay que entrevistarle al David y compartir este escenario y esta producción. Va a comenzar, pero hallaremos, te invitaré un casquito de la chicha del Marcelino y del centro a fin de hallar tu tesis. Y a la Pachamama. Salud, papá. Salud, hermano. Buena esta chicha. Salud, nos charlaremos por la tesis, por este reencuentro de muchos años con un colega, y ahora ya nos encontramos como profesionales, ¿no es cierto? Sí, no es como en aulas, cabeceando 6, 7 de la noche, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, David, comencemos por lo siguiente. Dime, ¿qué te ha motivado a estudiar este Centro Cultural Misquicositas? Bueno, mi motivación principal surge en un diplomado. El diplomado que yo hice en 2023 en interculturalidad, que lo estaba dirigiendo Harry Soria, que a posterior se convierte en mi tutor de tesis de investigación de la maestría. Entonces, por azares del destino, yo llego a las Misquicositas un primer viernes de COA y veo, ¿no?, una serie de personas en ese momento que bailan, que ríen, que challan, que participan en COAs. Y había un ambiente muy fraterno, un ambiente bastante tranquilo en este lugar que todavía se lo sigue manteniendo, donde es como si todos se conocieran con todos. No necesitas relacionarte mucho con la otra persona para que ya te invite un casco o para que te invite a pasar a su mesa. Y lo que me gustó mucho es que al final de la noche, a menudo suele pasar, todas las personas se congregan en una sola mesa. Tú terminas relacionándote con todos aunque no lo conozcas, pero al final de la noche ya eres su amigo, ya eres su conocido. Entonces tomas de la misma tutuma, tomas la misma bebida y nadie se hace problema por el desconocido, por el otro. O sea, tú ya eras un misquicasero antes de iniciar la tesis. Antes de iniciar la tesis, sí. Yo vine de manera muy ocasional, así un par de veces, pero frecuenté este espacio cuando tenía que hacer el trabajo final de ese diplomado. Del diplomado. Del diplomado. O sea, el tema surge con un diplomado, con un trabajo bien chiquito. Ya. ¿Y en qué momento te has dado cuenta o has sacado una conclusión y has dicho, no, esta no es un boliche común y corriente, no es una chichería convencional, tiene algo más? O sea, ¿en qué momento te has dado cuenta de eso? Un momento específico de eso no existe, porque en realidad eso lo hemos venido conversando mucho con Harry Soria, cuando ya me lo designaron como como tutor de tesis. Lo venimos conversando aquí mismo en las Misquicositas, de que algo está pasando, porque podemos profundizar la investigación del diplomado, y me dice, claro que sí. Entonces analicemos, vamos a las Misquis, tomando chicha, pichando, vamos a conversar a ver qué es lo que hay, qué más hay. Y con esos pequeños datos que vamos a recabar, nos vamos a las aulas y ahí ya clarificamos el tema.
Entonces es ahí donde surge el tema de la resignificación de la modernidad a través de la producción de sentidos culturales, porque aquí se producen sentidos culturales resignificando precisamente la modernidad. O sea, aquí ya has comenzado a hacer investigación, ya reflexionando. Sí, reflexionando, pero no solo, obviamente, ¿no? O sea, parte del crédito es también de Harry Soria, porque él es el que me ha venido orientando en todo este proceso. A ver, entraremos a la parte metodológica. O sea, ¿cómo desarrollas esa parte en tu investigación? La metodología es cualitativa. Bueno, la tesis, la maestría que hice en realidad es metodología cualitativa, entonces no puedo desfasarme, irme por lo cuantitativo, ¿no? Ahora, no estoy desmereciendo lo cuantitativo, ambos paradigmas, ambos métodos tienen una igualdad de importancia, solo que para el trabajo de investigación que yo hice, lo cuantitativo simplemente no aplica. Eso tenemos que tener en cuenta porque aquí se están interpretando y se están comprendiendo sentidos culturales que no son cuantificables, que no los podemos medir, los tenemos que entender a partir de la reflexión, a partir de la introspección que vamos realizando, a partir de las vivencias que se van desarrollando, escuchando precisamente la voz de los sujetos, la voz del misquicasero y la voz de la persona que ha gestado todo este espacio que es el Marcelino. ¿Qué métodos aplicaste? ¿Pero qué te preocupes? No te preocupes. He utilizado, me he dejado orientar para empezar por el método, porque con lo cualitativo tiene que ser de esta manera. Yo no puedo agarrar la teoría y aplicarla en la realidad. Tiene que ser al revés en la investigación cualitativa. Agarras la realidad y recién buscas una teoría que se pueda adaptar. Es dejarse llevar por los datos que la realidad te está mostrando. Y entonces me dejo interpelar por la realidad que se vive aquí, y me dejo llevar. Entonces, ¿cómo puedo recolectar información a partir de una realidad? Porque mi pregunta empírica era ¿cómo investigo una chichería? Entrevistas, historia de vida, etnografía o descripción densa. La etnografía no tiene que ser muy tomada a la ligera, porque la etnografía implica un involucramiento del sujeto, del investigador, ¿no es cierto? O sea, el investigador ya es parte de la investigación en el momento en el que está participando en los diferentes acontecimientos que se dan en el espacio, en los procesos que se están dando. Entonces, de esa manera es que yo voy levantando información, voy analizándola y voy buscando qué teoría me puede permitir comprender aquello que está sucediendo. Técnicas, entrevistas, historias de vida, porque he visto que hablas de Marcelino, su historia, etcétera. Exactamente. Y etnografía, que es realmente he visto que esto manejan los antropólogos. Sí, no es, pero limitativo, ¿no? Pero, no. Ahora, y eso, ¿sabes qué me provoca la siguiente consulta? Tú me estás diciendo que esa etnografía tuvo que ser activa, participativa. Tuvo que ser necesariamente, he tenido que involucrarme en todo lo que se vive aquí. En las ondas de las tutumas, de las actividades de compadres, de Todos Santos, igual creo que hacen lo de aquí, de todo. Absolutamente todas las fiestas que se van dando, sí, evidentemente, ¿no? Tarde Bayuna, Todos Santos, tenemos después la fiesta del Tata Santiago también, o sea, en todas las actividades yo he tenido que estar presente. Ya, ahora escuchame, mira. Antes de comenzar todo esto me dijiste que esto surge desde el diplomado y que tú ya antes ya estabas viviendo al ambiente, sí. Después has profundizado, te convertiste en un misquicasero, como dijimos. Después nos acabas de decir y lo registras que aplicaste la etnografía, participación activa en el terreno con las personas tal cual están practicando, la toma de chicha, fiestas, etc. ¿Cómo? Y aquí está mi duda, o sea, ese componente de misquicasero ¿no te ha perjudicado en tu rol de investigador? Que dicho sea de paso, debería ser objetivo. ¿No ha habido esa influencia, ese choque? ¿Así ha habido? ¿Cómo has hecho? ¿Qué ha pasado? Ya, a ver, esto de la objetividad y subjetividad, que es muy debatido en las ciencias sociales en nuestro campo, y que desde hace un tiempo yo comparto la idea de la crítica hacia la objetividad o la neutralidad axiológica de la que hablaba Max Weber, a quien hemos leído mucho cuando éramos estudiantes. No existe, desde la investigación cualitativa, no hay una objetividad como tal, porque las personas, el investigador mismo, ya se ve interpelado y siente alguna afinidad por el tema que está seleccionando. Perseguimos algún fin. Somos seres subjetivos por naturaleza, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí existe es una objetivación. ¿Qué es la objetivación? Es respetar los datos que la realidad te permite comprender, que la realidad te está dando, para que tú los puedas plasmar y los puedas difundir de alguna manera. Objetivación. La objetivación. Es distinto a objetividad. Exactamente, ¿no? Que tú
levantes datos de la realidad como es, no como tú quieres que sea. Porque el espacio, las misquicositas, es un espacio vivo, no es un objeto de investigación. Cuando yo digo que algo es un objeto de investigación, lo estoy cosificando y no estoy tomando en cuenta a los sujetos que están ahí. Porque no son objetos, ¿no ves? Somos sujetos, somos personas. Entonces es interesante ver qué es lo que está pasando, qué es lo que esas personas están haciendo a través de mi mirada, y yo también como investigador que estoy ahí participando, qué es lo que estoy viviendo y qué es lo que estoy sintiendo. Nos enseñan mucho en la maestría que tenemos que estar atentos y con los sentidos activos en todo momento durante la investigación. Esa es la etnografía de la que nos habla Clifford Geertz. ¿Y tú qué sientes al tomar la chicha? ¿No? Porque no podemos... Desde el gusto hasta el significado colectivo, ¿no? O sea, claro, exacto. O sea, no podemos hablar de chicha, chichería y no tomar chicha. Porque aquí hay 3 tipos de chicha, que también lo menciona en la tesis. Existe la chicha, la amarilla, que es la que estamos tomando en este momento, sí. La chicha culi, que es la morada, y hay una tercera chicha que es la guaguamucu. Guaguamucu. Según el Marcelino se traduce para hacer guaguas. Es una chicha que te eleva el deseo sexual. O sea, como el vino quitacalzón o algo así. Exactamente, te incrementa la libido. Ahí déjalo, cuidado que nos baje. Oye, bien, genial. Mira, hay un detalle bien, Sergio, que ahorita acabas de mencionar, me acabas de aclarar. Objetivación versus objetividad. En mi rol como abogado, muchas veces manejamos el término objetivo. Tiene sus connotaciones, pero ahorita tú como desde el área social, desde la sociología, antropología, estás usando el término objetivación, que tiene otras particularidades. No, es bien, es un buen aporte eso. A ver, vayamos un cacho a la parte conceptual. Hay 2 conceptos que para mí son muy curiosos, son provocadores. Ya. Uno es el de la... Salud. Salud, papá querido. Uno es el de la modernidad vernácula y la otra es la alquimia cochana. Vayamos por la primera. ¿Qué es la modernidad vernácula? Salud, papá. Salud. Es un concepto, una categoría desarrollada por Eduardo Restrepo, lo de la modernidad vernácula, en la que se tiene que tomar en cuenta aquellas modernidades que han sido negadas a lo largo de la historia. Proviene un poco de la línea de colonial. Sabemos que vivimos en una modernidad implementada desde lo europeo, pero ¿y qué pasa con aquellas modernidades que existen en el África, en el Asia, en Latinoamérica, y aquellas modernidades que no han sido tomadas en cuenta, por ejemplo, como las modernidades quechuas, aymaras, guaraníes, por dar breves ejemplos? ¿Qué pasa con aquella modernidad que no es europea, pero que se ha venido desarrollando en Latinoamérica a partir del proceso de la colonización? Porque nosotros somos modernos, pero no somos el tipo de modernos europeos. Existe esa tendencia, porque es lo que nos han venido inculcando desde el proceso de la conquista, que tenemos que tener como horizonte cultural y civilizatorio lo europeo, pero no somos europeos. Entonces, parte del reconocimiento de la modernidad vernácula o alternativa, tenemos que reconocernos como lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Somos el producto de lo que dijo el Marcelino, de nuestros ancestros, de la chicha, de la tutuma, del cántaro de barro. Eso es lo que somos. Ha habido un proceso, sí, de mezcla, no quiero usar el término de mestizaje, pero ha habido un proceso de mezcla entre los indígenas prehispánicos, que nos han denominado indígenas prehispánicos, con los conquistadores españoles, creando un tipo de modernidad alternativa. Entonces nosotros vivimos otro tipo de modernidad que es alternativa, que tiene que ser todavía comprendida. Entonces es darle voz a aquellas personas que viven este tipo de modernidad alternativa. Esa es la modernidad vernácula. Es comprender que hay otros tipos de modernidades diferentes a la modernidad europea, que es la que rige. Entonces, cuando me hablas de modernidad vernácula, no estás excluyendo lo que pasa en el exterior, por ejemplo, de aquí del Centro Cultural Chichería Misquicositas, sino me da la impresión que como que estás transformando, articulando, dándole que la gente le dé un sentido distinto. En realidad es el encuentro de lo contemporáneo con lo tradicional, de lo moderno europeo con lo tradicional cochabambí. Se mezcla. Donde se encuentran, entran en tensión, pero al mismo tiempo coexisten, sin ningún tipo de jerarquización, como existe, por ejemplo, en el sincretismo, que también es un tipo de mezcla, no ves solamente que el sincretismo religioso, por dar un ejemplo, es como que el catolicismo está por encima y la cosmovisión andina está por debajo. En cambio aquí no existe tal. Ambos tienen un mismo nivel de importancia.
Ah, bueno. Y eso, esto último que dijiste también se relaciona con ese otro concepto que me provoca, alquimia cochala. Según yo entiendo en tu tesis, cuando hablas de alquimia cochala, das el ejemplo de la tutuma y cómo esta se comparte en una mesa entre todos. En esa mesa puede estar, debió estar, pero así haciendo un poco más un ejercicio, entonces pueden estar, como dicen, artistas, intelectuales, estudiantes, una serie de personas. Y no importa el estatus, el cargo, el rol, sino que todos aquí comparten. ¿A eso se refiere alquimia cochala? ¿Qué más tiene? La alquimia cochala es en realidad un término acuñado por el Marcelino, no es que yo lo haya descubierto, ¿no? Es el Marcelino el que me habla de la alquimia cochala, y analizándolo con mi tutor de tesis decimos qué cosa es la alquimia. ¿Qué es la alquimia para empezar? La alquimia es la capacidad que se tiene de transformar, ¿no es cierto?, el metal en oro, tal como aquí existe la capacidad de transformar el maíz en chicha. Pero no es solamente eso, es la capacidad que tienes de transformar a los sujetos. Por eso hay el término de misquicaseo. Toda persona que llega aquí, tú eres sociólogo, abogado, yo soy sociólogo, aquí somos lo mismo. No importa que venga, no sé, el alcalde o cualquier otra persona con mayor o menor nivel de importancia o de influencia social o de capital simbólico que pueda tener, aquí cobra el mismo sentido, es misquicaseo. Por lo tanto, todos vamos a tomar de la misma tutuma. No hay una tutuma para una persona determinada. Todos vamos a tomar la misma bebida. No es que a él le vamos a dar vino y los demás que tomen, no sé, refresco. No es que a él le vamos a dar vaso de vidrio y nosotros tomamos en vaso de plástico. Eso no existe. Todos tomamos en tutuma y todos tomamos chicha, pero no solamente eso. Todos tenemos que esperar nuestro momento y nuestro tiempo. Porque cuando yo tomo chicha, tengo que chayar, tengo que invitarte a vos y te tengo que pasar la tutuma para que tú hagas lo mismo con la otra persona. Entonces estamos ordenando el tiempo de la bebida. No es que la persona con mayor importancia y influencia va a tomar primero y los demás tomamos después, sino que esperamos el momento, te ordena de alguna manera el sentido circular que tiene la tutuma. Es como seco por derecha, y si te toca, te tocó, y exactamente, tiene que seguir esa armonía. Sí, además que le damos reconocimiento a la otra persona, ¿no es cierto? Tú lo estás reconociendo al otro al momento en el que le estás invitando, salud con vos, lo estás incluyendo en el grupo. No lo estás excluyendo, no es el individualismo moderno que existe. Entonces esa es la capacidad que tiene este término de la alquimia cochala. Es bien complejo el tema de la modernidad vernácula, alquimia cochala, ese encuentro que tú dices que hay entre lo moderno y lo tradicional. Y entonces a partir de toda esta experiencia, con investigación, con tu etnografía, con participación activa y todo eso, ¿qué significado le damos al profesional moderno después de realizar esta investigación con todas esas particularidades? Lastimosamente el profesional moderno, pero no puedo hablar muy en general, tal vez el de las ciencias sociales, incluso tal vez el de las ciencias jurídicas también, ¿no? Como que está desconectado un poco de la realidad, porque estamos muy apoyados en lo teórico. Y yo lo sé también por experiencia, porque hace muchos años yo estaba en lo mismo, yo era muy teórico, hasta que llegué a hacer el diplomado en interculturalidad. Entonces considero que el profesional moderno está pues no cegado con la teoría extranjera sobre todo, y no está tomando en cuenta mucho la realidad que está alrededor nuestra, la realidad a la que pertenecemos. Entonces el profesional moderno debería, ¿no?, esto que se habla mucho de la reflexividad, y pensar en qué es lo que puede hacer con la realidad que habitamos hoy en día. ¿Le falta capacidad crítica? Crítica y reflexión. Crítica y reflexión, un reconocimiento, ¿no? ¿Qué cosa es lo que somos? Y a partir de lo que somos, ¿cómo podemos entender la realidad? Porque no todo es teoría. Vale, y hay una última para no desgastarte. Según vos, ¿cuál es el aporte de tu investigación, esta del Centro Cultural Chichería Misquicositas? ¿Cuál es tu aporte para la academia y también para la sociedad? En la parte metodológica, bueno, la tesis es metodología cualitativa, ¿no? Entonces en la parte metodológica sirve para comprender que aquellos lugares que han sido negados, invisibilizados o segregados por el proceso colonial moderno tienen un grado de significancia para nosotros. Tienen hoy en día un alto nivel de sabiduría que está ahí.
pero que no existen todavía muchos investigadores que se animan a investigar estos espacios porque no hay las herramientas analíticas, no hay las herramientas conceptuales, no hay categorías para comprender lo nuestro. Entonces, lo que se tiene que hacer es comenzar a investigar estos espacios, pero no tanto desde la teoría eurocéntrica, sino más desde la teoría local. Dejarse interpelar por la realidad, que la realidad nos oriente y a partir de ahí recién ver qué método se puede utilizar. Y si es que evidentemente existe o no existe esta fuerte dicotomía entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Partes de la realidad, que Sí. ya te guíe, te diga qué herramienta vas a aplicar para este objeto o sujeto de vida. Sí, exactamente. En la parte teórica, pues hay elementos, ¿no? Como tú ya lo has mencionado, la modernidad vernácula, la alquimia cochala, el ser miski casero, que también es otro concepto y que te permite entender de alguna manera las lógicas de estos lugares que son segregados y que tienen esta connotación negativa. Y ahí va la parte de lo que puede beneficiar a la parte social, es de desestigmatizar un poco a estos lugares que son considerados lugares de ocio, vicio y lujuria. La chichería ha sido considerada así durante muchos años, siglo XVIII, siglo XIX y parte del siglo XX. Pero este espacio no es un espacio de ocio, vicio y lujuria. Más bien es un lugar en el que se hace academia, se hacen diferentes tipos de talleres, se rescata la cultura, hacemos entrevistas como las que estamos haciendo ahora. Después de revisar tu tesis, venir al lugar, estamos aquí en el Centro Cultural Chichería Mis Cositas, después de hablar con Marcelino, de hablar con vos, a mí, ¿sabes cómo me ha ayudado tu tesis? Es un poco quitarme ese estigma de que la chichería es un espacio de solo expendio de consumo de bebidas alcohólicas, de vicios, de lujuria, como dijiste, porque también hay que reconocer que hay ciertos lugares llamadas chicherías que han provocado eso y han generado violencia, y la gente también tiene ese temor, ¿no? Pero también hay este otro tipo de espacios, de este otro tipo de chicherías que tienen un contenido más tradicional. Entonces digo, no, o sea, chichería no todo es lo que parece, ¿no? Hay centros como este que nos permiten volvernos, ¿cómo diría? Es bien tradicional, es de tu alimentar lo nuestro, de valorizar lo nuestro, y es muy cálido, es muy agradable, se habla con filósofos, con artistas, y con académicos, con políticos, y es un espacio distinto, ¿no? A mí me ayudó eso, a quitar ese estigma. Y bueno, espero que también esta entrevista pueda provocarles y a venir y conocer este lugar, el Centro Cultural Mis Cositas. Una pregunta, David. Este es tu trabajo de investigación, ¿dónde lo pueden adquirir de manera libre, abierta? Bueno, está en el repositorio del posgrado de San Simón, de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Te lo puedes descargar, no? ¿Del repositorio? Se lo puede descargar o tú tienes una copia, entonces también se lo puede difundir, ¿no? ¿Compartir? Sí, Pues se lo puede difundir. Claro que sí, se lo puede difundir. Querido David, gracias por estos minutos, gracias por provocar todo eso, un momento agradable. Bueno amigos, esto fue un diálogo, una conversación con nuestro colega David Rico. Hemos hablado sobre su tesis de investigación, también hablamos con el señor Marcelino, que es el creador de este Centro Cultural Chichería Mis Cositas, un espacio cultural que tiene componentes sociales, simbólicos, políticos, y es un espacio de refugio de la el estrés que genera la modernidad. Bueno, espero les haya agradado y nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós.